Eurón, qué suerte poder estar aquí otra vez. Qué alegría, qué suerte tenemos de vivir en un mundo en el que sabemos el origen de las enfermedades infecciosas. Qué suerte tenemos de vivir en un mundo en el que inventamos las vacunas. Hay inventos que cambian realmente el mundo. Yo hoy quiero hablaros de una de las personas de la historia que más admiro. Augusta Ada Byron, Augusta Ada Lovelace o simplemente Ada Lovelace, la encantadora de números. Ada nació en Londres el 10 de diciembre de 1815 y estuvo involucrada en el desarrollo del que podía haber sido el primer ordenador de la historia. Sí, 1815, no me he confundido de siglo. Sí, un ordenador unos 100 años antes de que aparecieran los primeros ordenadores prácticos de la historia. Ada fue la única hija de Lord Byron, del poeta Lord Byron. Quizás sería más correcto decir la única hija legítima de Lord Byron, porque Lord Byron era un poco un crápula bala perdida. De hecho, antes de que Ada cumpliera un año, su matrimonio con Ana Isabella Milbank, Annabella, la madre de Ada, se había terminado y se habían ido cada uno por su parte. Así que Annabella decidió que iba a hacer todo posible para que su hija, Ada, no saliera a su padre. Y en una decisión pero que muy poco habitual para la época, decidió que su hija iba a estudiar matemáticas, entre otras cosas, que le iba a dar una formación que hoy diríamos de ciencias. No me gusta nada esto de ciencias y de letras, pero para entendernos, una formación de ciencias. Y para ello contó con la ayuda de la astrónoma Mary Somerville, que le ayudó a diseñar ese programa de formación. Fue una decisión un tanto polémica en la época, porque sobre todo los señoros de la época decían: pero Annabella, ¿no crees que a la pobre Ada el estudiar matemáticas puede dañarle el cerebro? Sabemos que esto es una estupidez del tamaño de Euskalduna o más hoy en día, ¿no? Pero bueno, recordad que estamos hablando de principios del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana. Ada no tenía en absoluto problemas con las matemáticas, le encantaban, de hecho. Tenía una mente brillante, una mente muy despierta, una mente muy abierta. De hecho, entre sus diarios se conservan dibujos de máquinas voladoras y otro tipo de historias que a algunos de sus tutores los volvían locos. Y decían: pero niña, ¿en qué estás pensando? Sin embargo, Annabella, una vez más, demostró tener mucho sentido común y dijo: a ver si resulta que puedo sacarle todavía más a este cerebro que tiene mi hija. Y empezó a llevarla a aquellas reuniones de la alta sociedad británica en las que estaban las mentes más reconocidas de la época. Mentes de ciencias, mentes de letras. De hecho, Ada con el tiempo terminó por describir su formación como poesía científica. Y en una de estas reuniones, cuando Ada tenía 18 años, conoció a Charles Babbage, que fue un momento que podía haber cambiado la historia. De hecho, lo que se hizo seguro fue cambiar la vida de Ada. Charles Babbage era un matemático, inventor, ingeniero de la época que llevaba mucho tiempo trabajando en la idea de conseguir producir tablas de datos sin errores. En aquella época se utilizaban montones y montones de tablas de datos para un montón de cosas. Tablas de logaritmos para hacer cálculos en ingeniería, tablas de mareas en las embarcaciones, pues para saber cuándo podían entrar a puerto o no. Y el problema era que esas tablas a menudo tenían errores. Si los logaritmos estaban mal, se podía caer un puente. Si la tabla de mareas estaba mal, podía embarrancar y hundirse una embarcación. De hecho, se decía que los errores en las tablas habían hundido más embarcaciones británicas que el enemigo. Así, esto era porque se calculaban a mano. Había unas personas, conocidas como computadoras, y sí, de ahí viene el nombre, que hacían estos cálculos a mano. Eran personas que no tenían mayor formación matemática, simplemente les decían los pasos que tenían que seguir y pim, pam, iban sacando los datos. ¿Qué pasa? Que se podían equivocar, claro que sí. Si había suficientes recursos, se podía poner a 2 o 3 computadores a calcular cada posición de la tabla. Pero aunque hicieras esto, nada te evitaba que a la hora de llevar la tabla a la imprenta se pudieran equivocar de nuevo y la tabla saliera con errores. Así que Babbage trabajaba con la idea, ya desde mucho antes de conocer a Ada, de fabricar una máquina que calculara tablas.
la máquina de diferencias, máquina diferencial. Era una máquina en la que, introduciendo los datos iniciales de una tabla, los valores iniciales de una tabla, que eso sí que habría que calcularlos a mano, luego girabas una manivela, literalmente, y la máquina producía los siguientes resultados. No os puedo explicar ahora el procedimiento, pero bueno, buscad por ahí el método de las diferencias finitas y eso que hacía la máquina de Babbage, implementaba este procedimiento. Cuando conoció a Ada, de todas formas, Babbage ya tenía en mente una máquina mucho más avanzada, la que él llamaba máquina analítica. Hubiera sido una máquina mecánica movida por un motor a vapor, pero que no habríamos tenido ningún problema para considerar un ordenador, por todas las cosas que Babbage quería que pudiera hacer. De hecho, la máquina analítica habría leído sus instrucciones y sus datos de tarjetas perforadas y habría sacado los resultados en otras tarjetas perforadas, como hacían los ordenadores de la década de los 50 y los 60 del siglo pasado. Y Ada, ¡pum!, le explotó la cabeza cuando vio esto. Alucinó con lo que le contaba Babbage. Y eso fue el principio de una relación de trabajo que duró hasta la muerte de Ada. Estuvieron pues, intercambiando ideas acerca de lo que podían hacer las máquinas, de cómo se podía explicar todo esto que querían hacer. Y en el verano de 1843 pasaron dos cosas que de nuevo podían haber cambiado la historia tal y como la conocemos. Por un lado, Ada estaba traduciendo al inglés un artículo del ingeniero italiano Luigi Menabrea que hablaba de la máquina analítica. Ada era una de las dos personas del mundo que más sabía de la máquina analítica en aquellos momentos. Entonces, estuvo haciendo una serie de añadidos al artículo porque le parecía que en algunas cosas no estaban del todo correctas. Y publicó con el artículo la nota G, la famosa nota G, que contiene un programa, las instrucciones que necesitaría la máquina analítica para calcular números de Bernoulli. Es, que sepamos, la primera vez que se publica un programa para ordenador en toda la historia. Ni siquiera Babbage dejó nada escrito al respecto. Por eso Ada se la considera la primera programadora de la historia. Pero para mí Ada va mucho más allá, porque donde Babbage veía máquinas para calcular números, Ada veía máquinas que con las instrucciones adecuadas, que con los programas adecuados, iban a ser capaces de componer música o de influir en nuestra sociedad, de cambiar la forma en la que nos comunicábamos, por ejemplo. Ese verano, Babbage tenía serios problemas de financiación. Ya veis que eso no es nada nuevo, porque el gobierno británico estaba harto de darle pasta y no conseguir nada a cambio. Entonces, Ada le propuso que le dejara a ella hablar con las personas del gobierno que le iban a dar financiación o no. Entre otras cosas porque Babbage tenía muy poco don de gentes y entre cero y ninguna paciencia con la gente que no entendía de buenas a primeras lo que quería hacer con sus máquinas. Entonces le dijo, déjame encargarme a mí de esta parte y tú te quedas con la parte ingenieril del asunto. Babbage le dijo, lamentablemente, que no. Pero, ¿y si hubiera dicho que sí? Siguieron trabajando a pesar de todo esto. Babbage, bueno, reconocía la capacidad de Ada. Siguieron trabajando, como os decía, hasta que a finales de 1852 Ada murió de un cáncer de útero. Babbage nunca terminó ninguna de sus máquinas. Pero sabemos hoy en día, gracias a una máquina de diferencias que construyó el Museo de Ciencias de Londres a finales del siglo XX, que los planos de Babbage, que las ideas de Babbage eran correctas. Esa máquina construida por el Museo de Ciencias de Londres funciona. Igual que funciona la impresora que construyeron en 2002, también con planos de Babbage. Y es más, el Harvard Mark I, un ordenador que se construyó en Estados Unidos a principios de la década de los 40, estaba basado en el diseño conceptual de la máquina analítica de Babbage. Y funcionó. Por cierto, que en ese ordenador trabajó Grace Murray Hopper, una de las mujeres también más importantes de la historia de la informática. ¿Os imagináis que Babbage le hubiera dicho que sí a Ada aquel año? ¿Os imagináis que hubiera habido ordenadores unos 100 años antes de lo que nosotros los conocemos? ¡Pum! Si queréis saber más de Ada, podéis haceros con este cómic, Ada Lovelace, la encantadora de números, que es de donde salen las ilustraciones que he utilizado hoy. Una biografía más al uso es El algoritmo de Ada, de James Schlesinger, que está muy bien. Y aquí viene mi momento Paco Umbral. Los microsiervos hemos sacado este año un libro en el que, entre otras personas, salen Ada
y Grace Murray Hopper, porque tiene un capítulo que se llama La informática siempre ha sido cosa de mujeres. También hablamos del primer ordenador de la historia y cosas así, que tiene una respuesta más compleja de la que igual podíais pensar. Y nada, Ada for the win. Eskerrik asko.